Buenas noches, soy Francisco Palacio López. El tema que se va a tocar el día de hoy es el ABP asistido por las TICs. Antecedentes de las TICs en la educación. Tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas con las siglas TICs, son el conjunto de medios, radio, televisión, telefonía convencional, de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento y presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica y electromagnética. ¿Qué nos da a entender esto? Que las TICs son lo que comúnmente o cotidianamente conocemos, que la radio, la televisión, el cual mediante ellas nos da información sobre lo que está pasando en otras partes del mundo o en su caso en otras partes que no podemos llegar como tal para poderlas ver. Claro ejemplo, en la televisión tenemos las noticias, que hay acontecimientos que pasan en Estados Unidos y no podemos verlas como tal físicamente. Y la televisión, mediante esto, nos podemos saber lo que está pasando. Es una TIC que nos permite que nos llegue de forma representada como voz, imagen. ¿Ya? Es una forma acústica, óptica, y a su vez la podemos grabar si diera el caso que así se nos requiriera o quisiéramos. El concepto TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la información en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas. ¿Qué nos quiere decir? Que las TIC surge de un software que nos ayude a tener una mayor comunicación. Tenemos un claro ejemplo y muy bien conocido que es el WhatsApp, que nos ayuda a tener comunicación con cualquier persona, que ya sea que estemos en el mismo hogar, en el ámbito de trabajo, en el mismo lugar de trabajo, que estemos en diferentes estados, país, no nos impide como tal una comunicación. Nos lleva a nuevos horizontes porque ahora ya existe la videollamada, como en el Skype que puede ser grupal, y eso nos ayuda en el ABP. ¿En qué sentido? En claro ejemplo, ahorita por la pandemia, mucha gente se va o se fue a encerrar, si lo podemos llamar de una cierta modo, o a aislar en diferentes partes de la República. Y eso nos ayuda a que tengamos un nuevo horizonte que queramos conocer nuestros compañeros, en nuestro caso de apertura de licenciatura, podamos conocernos mediante videoconferencias. Las TIC se manifiestan a partir de fines de la década de los 70 y principios de los 80. Y desde ese momento se ve en ellas un gran potencial en el plano educativo. De esta forma, desde finales de los 80, comienzan a elaborarse en los países desarrollados una serie de iniciativas tendientes a introducir las TIC en la formación de los estudiantes. ¿Quién no quiere decir esto? Que en los países como por ejemplo podría ser China, Europa, hablando en general, fue donde empezaron a introducir esto, en que con el internet, las computadoras, las tabletas, los celulares, sí eso les ayudaba. Es una forma de comunicación en el cual el estudiante con el maestro o el catedrático tenía más comunicación. Claro ejemplo, si en el celular un mensaje, una llamada tenía más comunicación el profesor, si surgía alguna duda por lapsos de las tardes, donde el maestro ya se encontraba en su hogar. Parece chiste, pero es cierto. Como podemos reflejar, todos los alumnos, todos están viendo por otro lado. Bueno, en esta imagen están prestando la atención a la maestra que está a través de un marco de la televisión. ¿Por qué? ¿A qué va esta referencia a esto? A que ahora los alumnos, los jóvenes, más prepa, secundaria, primaria, preescolar, prestan más atención a la televisión que a una llamada. Esto quiere decir que fue una forma de cómo involucrar un poco a las tecnologías, ya que ellos se distraían con facilidad. Las TICs, la cultura y el futuro. Las tecnologías de la información y la comunicación, mayor conocidas como TIC, tienen un impacto creciente en la cultura. Los ejemplos abundan, pero basta con mencionar la manera en que las TIC han producido cambios sustanciales en la industria editorial, en la producción de música, películas y otros productos audiovisuales. En el ejemplo que abundan, como mencionan, en la editorial, al momento de escribir una revista
un libro, un documental, todo es mediante la computadora o una tableta. Muy poca gente o gente chapada a la antigua, si lo podemos llamar así, hace mediante la escritura convencional, que es lápiz y papel, en el cual empiezan a escribir. Ahora las industrias editoriales se han visto hacia el futuro, como se menciona, que es mediante el programa Word, que ayuda y facilita también tanto la ortografía como saber qué tipo de letra utilizar. En la producción de música tenemos varios programas que nos ayudan a tener un mejor audio o en su caso matizar voces para tener un mejor audio al momento de escuchar la música, y en las películas en el momento de edición, que si se nota algo o no se nota, cortar o alargar ciertas escenas. Es sabido que la accesibilidad digital no es equitativa en el mundo, y ello tiene que ver directamente en el nivel de desarrollo de los países. Así, las naciones menos desarrolladas son las más afectadas por la brecha digital, puesto que para acceder a la red y a los servicios que en ella se ofertan, se requieren recursos materiales y humanos especializados. Tenemos un claro ejemplo que a lo mejor en países de África que carecen de recursos, ahí no saben o tienen muy poca accesibilidad a lo que son el Internet o programas o recursos de personas que sepan cómo manejarlos, y eso hace que, como se menciona, que no todos los países o no en todo el mundo tienen la misma accesibilidad a este tipo de herramientas, y por eso la decadencia en ciertas partes del mundo, y eso hace que emigren ciertas personas a lugares, a países donde se puedan desarrollar o que tengan la curiosidad por especializarse en el ámbito digital. El impacto de las TICs en la cultura. Desde las últimas décadas del siglo XX, las tecnologías de información, mejor conocidas como TICs, han jugado un papel preponderante, transformando, enriqueciendo tanto las prácticas como los consumos culturales, sobre todo con una característica fundamental en las TIC, la virtualidad, como señala del bruto. Esta simulación, visualización, velocidad, simultaneidad, procesos donde Internet se rige como un poder simbólico transnacional que interconecta millones de personas por interacciones como comunicacionales, generando su propia cultura, sus normas, puntos de vista y acarreando a la vez la formación de varias diferentes culturas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a través del Internet, de videoconferencias, videollamadas, el ser humano como tal ha podido tener un mayor forma de cómo conocer otras culturas. Claro ejemplo, si queremos conocer de la cultura, no sé, india, hacemos una videollamada con las personas que están sobre aquel lado del mundo, o en su caso, en la cultura japonesa, una videollamada, o bien viendo videos en YouTube. Por ahí podemos ver cómo es la cultura y se va viendo diferentes puntos, y cada uno o a su vez se van hablando, intercambio de culturas en el ámbito de un chat o un blog, y así se va enriqueciendo un poco más en el ámbito cultural y sobre más cosas. Como podemos ver en la imagen, una persona con la suficiente capacidad puede enseñarle a demás gente, haciendo una diversa cultura. Como menciona Christian Lowe, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. La tecnología nos ayuda, nos sirve para saber más allá de lo que nosotros podemos o imaginamos. Claro ejemplo, como íbamos hace unos años, cómo íbamos a pensar que con un solo clic podíamos tener un universo de información, ¿no? Nos sirve para estar más informado, pero es un jefe peligroso. ¿Por qué? Porque nos exige más de lo que queremos dar. ¿En qué sentido? De que si ya encontramos un resultado, queremos llegar hasta el fondo, y como tal, el Internet o las tecnologías nos siguen haciendo que innovemos más. Tenemos, por ejemplo, la computadora. Antes era una pantalla enorme, ahora es una pantalla más delgada, y cada vez, al ser un jefe peligroso, nos va haciendo que vayamos más allá de lo que podamos tener a la mano. Las innovaciones de las TICs en la educación. Tenemos TICs en el ámbito educativo, que es innovaciones prácticas, redes de aprendizaje, calidad educativa, espacio abierto a la discusión, generación de nuevos conocimientos. Innovaciones en prácticas. A que el docente
le muestra al alumno las herramientas necesarias para llevar prácticas sobre un tema en específico. En este ejemplo podemos mencionar en ingeniería llevar un pseudocódigo. Nos dicen cómo llevarlo, nos muestran y nosotros la llevamos a la práctica. Vamos a innovar sobre algo que nos muestran, nosotros vamos a poner ese plus de que nos están pidiendo. Redes de aprendizaje, tenemos blogs, tenemos el internet que nos ayuda a saber más sobre el aprendizaje que nos da el catedrático o las herramientas que nos brinda. La calidad educativa es más grande porque cada vez se va innovando más. ¿En qué sentido? En tutoriales en YouTube, ya no son con libros, ya son con páginas especializadas, con diplomados en línea, generación de nuevos conocimientos. Al momento de que tú vas investigando, te vas haciendo cada vez con más dudas y eso nos te ayuda a que generar más conocimiento o nuevos conocimientos porque te ayuda a investigar más sobre un tema en específico. Tienes espacios abiertos de discusión que, como mencionaba, son de blog, donde hay una serie de alumnos o serie de personas, no específicamente de la Universidad del Sur, si quieren verla así, de Chiapas, de Tuxtla, sino de todo el mundo, dan sus puntos de vista sobre un tema en específico y se va a discusión hasta no llegar a un punto final porque las discusiones no terminan en el ámbito educativo o en el ámbito informativo, siempre se va enriqueciendo un poco más con la información. El uso de aparatos especiales en realidad virtual, las videoconferencias interactivas, la consulta y elaboración de material multimedia por los mismos estudiantes, la navegación estratégica en Internet, el uso de maletas digitales y el contacto en tiempo real con expertos y estudiantes de otras regiones y países serían actividades cotidianas para el alumnado desde el nivel básico hasta el universitario. Permite crear un espacio virtual de comunicación en el alumnado y otros profesores, en el que se pueden compartir mensajes, archivos, enlaces, un calendario de trabajo, así como proponer tareas, actividades y gestionarlas. Tenemos un claro ejemplo, tenemos Academy Universidad del Sur, donde ahí el maestro con el alumnado, con los alumnos, pueden compartir los mensajes que se les mencionó del foro, donde tenemos lluvias de ideas, podemos debatir sobre un tema en específico que el maestro nos vaya dando, sobre eso ir debatiendo, que un debate nos lleva a otro debate, un debate y no se terminan los debates ya que se va enriqueciendo la información. Los archivos los compartimos cuando nos permiten o nos dejan tareas en un tiempo en específico, lo que mencionan en el calendario de trabajo. Claro ejemplo, tenemos que entregar, nos dan clase un sábado, tenemos 15 días para entregarlo y eso es un calendario de trabajo que nos va mencionando en qué tiempo y en horario tenemos que entregar. Él propone tareas, las actividades y las gestiona, que al mismo tiempo nos menciona si se entregó a tiempo o ya no se puede entregar. Lo que menciona más arriba, que los estudiantes tenemos la navegación estratégica en Internet. Nosotros como alumnos podríamos o tenemos un foro donde mediante el cual podríamos interactuar con otros alumnos de la misma Universidad del Sur. Podría ser de Cancún, de Yucatán o en su caso con otros alumnos de diferentes escuelas, pero en la misma carrera para no desviarnos del tema en el cual no podríamos ya hablar de ingeniería con alguien que esté estudiando contabilidad, por así decirlo, ya que en terminología estaríamos a distancias muy remotas, ya que él hablará de específicamente contabilidad y nosotros de programación. A continuación, mostraré un video sobre las TICs, el ABP.
¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos de ver las competencias que tenemos en medios de tecnologías. Claro ejemplo, si queremos promocionar o queremos crear un programa de mensajería, ya existe. Tenemos WhatsApp, Telegram, son algunos por mencionar, que debemos ver qué es lo innovador, en qué nos va a ayudar, cómo hacerlo. Ya que si nos damos cuenta, WhatsApp, mensajería, videollamada, llamada normal. ¿Qué sería el plus que nos ayudaría o que haría la diferencia de ese programa? En Telegram pasa lo mismo y tendríamos que ver cuál es la diferencia o lo innovador para poder llevarlo a cabo. Otro ejemplo, podríamos tener las ediciones de video, tenemos muchos, tenemos que ver cuál es la innovación, cuál es la diferencia y qué es lo que nos permite a nosotros poder cambiar o darle un giro distinto a todo lo que está o ya existe en el mundo tecnológico. Hay que ver también cómo el ABP nos va a ayudar para poder generar o saber cuál es el fin o el punto que queremos llegar con nuestro proyecto basados en las TICs, que son las herramientas de investigación que nos va a ayudar a ver qué es lo que existe y de lo que existe, si nos gusta algo, cómo innovarlo. De no existir, cómo crear o empezar a crear desde cero mediante una investigación y a llevarlo a buen término y al mismo tiempo poder saber cómo es que se va a hacer la planeación, quiénes van a ser los integrantes, en dado caso de que fueran integrantes o fuera un grupo del cual se llevara a cabo el proyecto y en el grupo ver quién tomará la batuta para asignar tareas a cada uno de los integrantes y confiar en ellos para poder realizarlo, ya que si no hay confianza en el grupo, no se podrá llevar a cabo este proyecto al 100%, porque si desconfías de tu compañero, no podrás estar tranquilo sabiendo si lo hizo o no, o vas a estar por las tardes, lo habrá hecho o no lo habrá hecho, y eso perjudica en lugar de ayudar al equipo, ya que vamos a estar haciendo trabajo doble cuando si confiamos y no lo hace, bueno, no lo hizo. Hay que motivarlo para que lo haga. De no hacerlo, hay que hablar con él y relativamente sacarlo del equipo, ya que no está aportando, no ayudará y no va a ayudar a llegar a un buen término del proyecto o de la creación de algo que se tiene planteado que se necesita hacer.